Episodio 159. Continúan las bodas de Caná. En la mesa comieron el Señor y su Madre Santísima de algunos regalos de los que les servían, pero con suma templanza y disimulación de su abstinencia. Y aunque a solas no comían de estos manjares, como antes he dicho, pero los maestros de la perfección, que no querían reprobar la vida común de los hombres, sino perfeccionarla con sus obras, acomodábanse a todos sin extremos ni singularidad pública, en lo que por otra parte no era reprensible y se podía hacer con perfección. Y como el Señor lo enseñó por ejemplo, lo dejó también por doctrina a sus apóstoles y discípulos, ordenándoles que comiesen de lo que les fuese dado cuando iban a predicar, y no se hiciesen singulares como imperfectos y poco sabios en el camino de la virtud. Y porque el verdadero pobre y humilde no ha de elegir manjares. Sucedió que faltó vino en la mesa, por dispensación divina, para dar ocasión al milagro, y la piadosa reina dijo al Salvador: Señor, el vino ha faltado en este convite. Respondióla su majestad: Mujer, ¿qué me toca a mí y a ti? Aún no es llegada mi hora. Esta respuesta de Cristo no fue de reprensión, sino de misterio, porque la prudentísima reina y madre no pidió el milagro casualmente, antes bien, con luz divina, conoció que era tiempo oportuno de manifestarse el poder divino de su Hijo Santísimo, y no pudo tener ignorancia de esto la que estaba llena de sabiduría y ciencia de las obras de la redención y del orden que en ellas había de guardar nuestro Salvador. ¿A qué tiempos y en qué ocasiones las había de ejecutar? Y también es de advertir que su divina majestad no pronunció estas palabras con semblante de reprender, sino con magnificencia y serenidad apacible. Y aunque no llamó a la Virgen Madre, sino mujer, era porque, como arriba dije, no la trataba entonces con tanta dulzura de palabras. El misterio de la respuesta de Cristo nuestro Señor fue confirmar a los discípulos en la fe de la divinidad y comenzar a manifestarla a todos, mostrándose Dios verdadero e independiente de su Madre en el ser divino y potestad de hacer milagros. Y por esta causa tampoco la llamó madre, callando este nombre y llamándola mujer, diciendo: ¿qué te toca o qué tenemos que ver tú y yo en esto? Que fue decir: la potestad de hacer milagros no la recibí yo de ti, aunque me diste la naturaleza humana, en que lo sé de obrar, porque sólo a mi divinidad toca el hacerlos, y para ella no es llegada mi hora. Y en esta palabra dio a entender que la determinación de las maravillas no era de su Madre Santísima, sino de la voluntad de Dios. No obstante que la prudentísima Señora lo pedía en tiempo oportuno y conveniente. Pero junto con esto quiso el Señor se entendiese que había en él otra voluntad más que la humana, y que aquella era divina y superior a la de su madre, y que no estaba subordinada a ella, mas antes la de la madre estaba sujeta a la que tenía como verdadero Dios. Y en consecuencia de esto, al mismo tiempo, infundió su majestad en el interior de sus discípulos nueva luz con que conocieron la unión hipostática de las dos naturalezas en la persona de Cristo,
y que la humana la había recibido de su madre y la divina por la generación eterna de su Padre. Conoció la Gran Señora todo este sacramento y con severidad apacible dijo a los criados que servían a la mesa: «Haced lo que mi hijo ordenare». En las cuales palabras, a más de la sabiduría que suponen de la voluntad de Cristo que conocía la prudentísima Madre, habló como maestra de todo el linaje humano, enseñando a los mortales que para remediar todas nuestras necesidades y miserias es necesario y suficiente de nuestra parte hacer todo lo que manda el Señor y los que están en su lugar. Tal doctrina no pudo salir menos que de tal madre y abogada, que deseosa de nuestro bien y como quien conocía la causa que suspende o impide el poder divino, para que no haga muchas y muy grandes maravillas, quiso proponernos y enseñarnos el remedio de nuestras menguas y desdichas, encaminándonos a la ejecución de la voluntad del Altísimo, en que consiste todo nuestro bien. Mandó el Redentor del mundo a los ministros de las mesas que llenasen de agua sus sidrias o tinajillas, que según las ceremonias de los hebreos tenían para estos ministerios. Y habiéndolas llenado todas, mandó el mismo Señor que sacasen de ellas el vino en que las convirtió, y lo llevasen al architriclino, que era el principal en la mesa, y hacía cabecera en ella, y era uno de los sacerdotes de la ley. Y como gustase del milagroso vino, admirado llamó al novio y le dijo: «Cualquiera hombre cuerdo pone primero el mejor vino para los convidados, y cuando están ya satisfechos pone lo peor. Pero tú lo has hecho al revés, que guardaste lo más generoso para lo último de la comida». No sabía el architriclino entonces el milagro, cuando gustó el vino, porque estaba en la cabecera de la mesa, y Cristo nuestro Maestro con su Madre Santísima, y discípulos en los lugares inferiores y de abajo, enseñando con la obra lo que después había de enseñar con la doctrina, que en los convites no echemos el ojo al mejor lugar, sino que por nuestra voluntad elijamos el ínfimo. Pero luego se publicó la maravilla de haber convertido nuestro Salvador el agua en vino, y se manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos, como dice el evangelista. Porque de nuevo creyeron y se confirmaron más en la fe. Y no solos creyeron ellos, pero otros muchos de los que estuvieron presentes creyeron que era el verdadero Mesías, y le siguieron acompañándole hasta la ciudad de Cafarnaúm, a donde con su madre y discípulos, dice el evangelista, que fue su majestad desde Caná. Y allí dice San Mateo que comenzó a predicar, declarándose ya por maestro de los hombres. Y lo que dice San Juan, que con esta señal o milagro manifestó el Señor su gloria, no es negar que hizo otros primero en oculto, sino suponerlo, y que en este milagro manifestó su gloria que no había manifestado antes en otros, porque no quiso ser conocido por autor de ellos, que no era tiempo oportuno ni el determinado por la divina sabiduría. Y es cierto que en Egipto hizo muchos y admirables, cual fue la ruina de los templos y sus ídolos, como dije en su lugar. En todas estas maravillas hacía María Santísima actos de insigne virtud,
en alabanza del Altísimo y hacimiento de gracias, de que su santo nombre se fuese manifestando. Y acudía al consuelo de los nuevos creyentes y al servicio de su Hijo Santísimo, y todo lo llenaba con su incomparable sabiduría y oficiosa caridad. Ejercitaba la fervorosísima, clamando al Eterno Padre y suplicándole dispusiese los ánimos y corazones de los hombres, para que las palabras y luz del Verbo humanado los iluminase y desterrase de ellos las tinieblas de su ignorancia. Doctrina que me dio la gran Reina y Señora del cielo. Hija mía, olvido y descuido es sin disculpa el que tienen generalmente los hijos de la Iglesia, en no procurar todos y cada uno de ellos que se dilate y manifieste la gloria de su Dios por todas las criaturas racionales, dando a conocer su nombre santo. Y esta negligencia es más culpable después que el Verbo eterno encarnó en mis entrañas, y enseñó al mundo y le redimió para este fin. Por eso fundó su majestad la Santa Iglesia, y le enriqueció de bienes y tesoros espirituales, de ministros y también de otros bienes temporales. Que todo esto no solo ha de servir para conservar la misma Iglesia con los hijos que tiene, sino también para amplificarla y traer otros de nuevo a la regeneración de la fe católica. Todos deben ayudar a esto, para que se logre más el fruto de la muerte de su reparador. Unos pueden hacerlo con oraciones y peticiones, con fervorosos deseos de la dilatación del santo nombre de Dios, otros con limosnas y otros con diligencias y exhortaciones, y otros con su trabajo y solicitud. Pero si en esta remisión y negligencia son menos culpables los ignorantes y pobres, ¿y acaso no hay quien se lo ponga en la memoria? Son muy reprensibles los ricos y poderosos, y mucho más los ministros de la Iglesia y sus prelados, a quien toca esta obligación más de lleno. Y olvidados de tan terrible cargo como les espera, muchos convierten la verdadera gloria de Cristo en gloria suya, propia y vana. Gastan el patrimonio de la sangre del Redentor en obras y fines que no son dignos de ser nombrados, y por cuenta suya perecen infinitas almas que con los medios oportunos pudieran venir a la Santa Iglesia, o a lo menos ellos tuvieran este merecimiento y el Señor la gloria de tener tan fieles ministros en su Iglesia. Y el mismo cargo se le dará a los príncipes y señores poderosos del mundo, que recibieron de la mano de Dios honra, hacienda y otros bienes temporales, para convertirlos en gloria de su majestad. Y ninguna cosa menos advierten que esta obligación. De todos estos daños quiero que te duelas y que trabajes cuanto alcanzar en tus fuerzas, para que sea manifestada la gloria del Altísimo y conocido de todas las naciones, y que de las piedras resuciten hijos de Abraham. Y para traerlas al suave yugo del Evangelio, pídele que envíe obreros y ministros idóneos a su Iglesia, que es grande y mucha la mies, y pocos los fieles trabajadores, y celosos de granjearla. Sea para ti ejemplar vivo lo que te he manifestado de mi solicitud y maternal amor, con que trabajaba con mi Hijo y Señor en granjearle las almas,
y conservarlas en su doctrina y séquito. Y nunca en el secreto de tu pecho se apague la llama de esta caridad y celo. Y también quiero que mi silencio y modestia, que has conocido tuve en las bodas, sea arancel inviolable para ti y tus religiosas, con que medir siempre las acciones exteriores, el recato, moderación y pocas palabras, en especial cuando estáis en presencia de hombres, porque estas virtudes son las galas que componen y asean a la esposa de Cristo, para que halle gracia en sus divinos ojos. Capítulo 2. Acompaña María Santísima a nuestro Salvador en la predicación. Trabaja mucho en esto y cuida de las mujeres que le seguían, y en todo procede con suma perfección. No fuera lejos del intento de esta historia cuando en ella pretendiera escribir los milagros y heroicas obras de Cristo nuestro Redentor y Maestro, porque casi en todas concurrió y tuvo alguna parte su Beatísima y Santísima Madre. Mas no puedo intentar negocio tan arduo y sobre las fuerzas y capacidad humana, pues el evangelista San Juan, después de haber escrito tantas maravillas de su Maestro Divino, dice en el fin de su Evangelio que otras muchas hizo Jesús, las cuales, si se escribieran en singular, no podían caber los libros en todo el mundo. Y si le pareció tan imposible al evangelista, que puede presumir una mujer ignorante y más inútil que el polvo de la tierra. Lo que fue necesario y conveniente, lo superabundante y suficiente para fundar y conservar la Iglesia, lo escribieron todos 4 evangelistas, y no es necesario repetirlo en esta historia. Aunque para tejerla y no dejar en silencio tantas obras de la gran reina que ellos no escribieron, será forzoso tocar algunas particulares, que tenerlas escritas y en memoria. Juzgo será de consuelo y utilidad para mi aprovechamiento. Y lo demás, que no escribieron los evangelistas en los evangelios, ni yo tengo orden para escribirlo, se reserva para la vista beatífica, donde con especial gozo de los santos les será manifiesto en el Señor, y allí le alabarán por tan magníficas obras eternamente. Desde Caná de Galilea tomó Cristo Redentor nuestro el camino para Cafarnaúm, ciudad grande y poblada cerca del mar de Tiberías, donde estuvo algunos días, como dice el evangelista San Juan, aunque no muchos, porque llegándose el tiempo de la Pascua, se fue acercando a Jerusalén para celebrarla a los 14 de la luna de marzo. Acompañóle desde entonces su Madre Santísima, despedida por entonces de su casa de Nazaret, para seguirle en su predicación, como lo hizo siempre hasta la cruz. Salvo en algunas ocasiones que por pocos días se apartaban, como cuando el Señor se fue al Tabor, o para acudir a otras conversiones particulares como a la samaritana, o porque la Divina Señora se quedaba con algunas personas acabando de informarlas y catequizarlas. Pero luego volvía a la compañía de su Hijo y Maestro, siguiendo al Sol de Justicia hasta el ocaso de su muerte. En estas peregrinaciones caminaba a pie la Reina del Cielo, como su Hijo Santísimo. Y si el mismo Señor se fatigó en los caminos, como consta del Evangelio, ¿qué trabajo sería el de la Purísima Señora,
y qué fatigas padecería en tantas jornadas, y en todos tiempos sin diferencia. Con este rigor trató la Madre de Misericordia su delicadísimo cuerpo. Y fue tanto lo que en solo esto trabajó por nosotros, que jamás podrán satisfacer esta obligación todos los mortales. Algunas veces llegó a sentir tantos dolores y quebrantos, disponiéndolo así el Señor, que era necesario aliviarla milagrosamente, como lo hacía su Majestad. Otras la mandaba descansar en algún lugar por algunos días. Otras veces la aligeraba el cuerpo de manera que pudiera moverse sin dificultad, tanto como si volara. Fin de este episodio. Continuamos en el siguiente audio. Gracias por escuchar.